Amigos, muy buenas tardes. Les saluda Reddy Lázaro. Esta es una transmisión para el estudio Lázaro Ruiz Abogados. Como habíamos promocionado durante toda la semana, hoy miércoles 25 de agosto vamos a tratar el tema de impugnación de acuerdo societario. Bien, han sido múltiples los mensajes que hemos recibido por parte de nuestros seguidores para que en adición al tema de impugnación de acuerdo societario, también tratemos otro tema que es álgido y que conmociona bastante en el día a día, porque si bien es cierto, en nuestra comunidad en Tacna y en el sur del Perú, una de las formas asociativas principales son las asociaciones. Así que también hoy hablaremos, además de la impugnación de acuerdo societario, sobre la impugnación de acuerdo asociativo. Una manera interesante de ingresar sobre este tema es entender básicamente que estamos hablando de sociedades y que estas están amparadas bajo la Ley General de Sociedades, ¿correcto? Entonces deberíamos entender que todas las personas tienen la posibilidad de agruparse, de asociarse, de aportar bienes en común con el fin de generar actividades económicas, de generar actividades de lucro. Es decir, a una persona que desea realizar empresa y que lo quiere hacer de manera formal, puede acceder a través de las múltiples formas y denominaciones que establece nuestra Ley General de Sociedades, sociedad anónima cerrada, sociedad de responsabilidad limitada, una empresa individual de responsabilidad limitada, para aportar bienes y desarrollar empresa. Entonces, las personas en general, desde el inicio de los tiempos, hemos buscado asociarnos a fin de poder satisfacer intereses sociales, intereses personales, intereses económicos. La empresa es pues una manifestación ordenada, organizada, para satisfacer y cumplir con los fines económicos que las personas quieren. Es tratar de aportar bienes con el fin de que puedan crecer estos bienes, y es por eso que la empresa se conoce también como una forma de una sociedad de capitales, ¿no? Un capital económico que lo que busca intrínsecamente es seguir creciendo y satisfacer el interés de quienes han apostado por crear esta empresa. Pero las empresas no solamente se basan simplesmente en aportar bienes, también uno de los requisitos importantes es de que la empresa pueda establecer, o estas sociedades puedan establecer, una forma de autorregularse. Y esa forma de autorregulación es lo que nosotros le denominamos los estatutos. Una sociedad se va a regular, se va a regir, va a establecer cuáles son las conductas humanas establecidas, regulares, válidas, para poder cumplir con los fines para los cuales se ha establecido esta sociedad. Entonces podemos decir que el estatuto es una suerte de constitución para la sociedad, y en atención a los requisitos que se establezcan allí, los socios que han aportado bienes y que tienen intereses van a poder exigirse entre ellos y exigir a los órganos que están derivados, llámese gerente, llámese administrador, llámese consejo, llámese un consejo directivo, van a poder exigirles que cumplan con los estatutos y que las decisiones que emanen de los acuerdos societarios propiamente puedan satisfacer los intereses. Ahora bien, los estatutos son una forma escalafonaria, si pudiéramos verlo en el plano imaginario, de una pirámide, donde por encima de todas las cosas está la Constitución, luego están los decretos, los decretos que da el gobierno a través de sus poderes derivados y separados, y luego viene la forma de autorregulación autónoma. Allí en ese espacio están los estatutos. Y los estatutos tienen la misión de regular las conductas de sus socios. En los estatutos nosotros podemos considerar y crearles, por ejemplo, formas nominativas a los actores que nos van a ayudar para conseguir los fines de los intereses económicos. Por ejemplo, yo podré establecer que existirá en la sociedad un gerente, 2 gerentes, 5 gerentes, que existirán subgerentes, que existirá un gerente comercial, que existirá un gerente principal. O, por ejemplo, podremos atribuirle ciertas facultades a los gerentes. Por ejemplo, un gerente podrá, si esta empresa está dedicada al rubro de préstamo de dinero y está asociada a la superintendencia de banca y seguros, como es el caso de un banco, esta empresa podrá establecer allí cuáles son las facultades de un gerente y de un subgerente y de un administrador y de sus apoderados.
y podrá establecer concretamente cómo es que se van a establecer la validez de estos actos. Entonces, esta es una forma ordenada en la que las personas que intervienen en la necesidad de satisfacer sus necesidades económicas, sus actividades de capitales, y pueden, a través de los estatutos, autorregularse. Pero ¿qué sucede? El principio bajo el cual se regulan los acuerdos de la sociedad es un principio que es el principio de la participación a través del voto. Cuando una persona forma parte de una sociedad, representa una acción, es accionista de una representación, en algunas formas con el término accionista, en otras formas con el término de participacionista. Y esa representación le da la posibilidad de participar democráticamente de las decisiones que pueda tomar la sociedad. Estas decisiones pueden ir netamente en la marcha y en la administración diaria, como también pueden ir en decisiones extraordinarias que tengan que ver con disposición sobre la sociedad, sobre bienes de la sociedad, o incluso, siendo estas un poco más elevadas, pudieran terminar siendo decisiones que tengan efectos directamente con la marcha de la sociedad, con el giro, con cambios, con modificaciones estatutarias, con modificaciones en el objeto social para el cual las personas han participado. Y pues bien, hablar de un acuerdo societario evidentemente nos tiene que llevar a hablar sobre el acto jurídico, sobre el negocio jurídico, sobre elementos de validez, sobre elementos de eficacia. Hay que hablar básicamente de estos tópicos para poder entender cómo es que se va a dar una impugnación de un acuerdo societario. A ver, la regla principal es que si yo no estoy de acuerdo con un determinado acuerdo que va a tomar la sociedad en la que participo, yo debo dejar constancia, si estoy participando de la junta en la que se va a tomar el acuerdo, debo dejar constancia de mi oposición al acuerdo, para que de esa manera se active algo que nosotros conocemos los abogados como legitimidad. Eso me va a mí legitimar para poder yo ir a la vía jurisdiccional, es decir, tocarle la puerta al Poder Judicial y solicitarle que frente a mi reclamo ellos decidan si es que amparan o no amparan mi pretensión para impugnar el acuerdo, ¿no? El primer paso es definitivamente legitimarse oponiéndose al hecho. Y si no estoy participando, pues entonces tengo un plazo que es un plazo breve en función a la circunstancia que se vaya a impugnar, ¿no? Que va desde los 30 hasta los 60 días, ¿no? Y o mejor dicho, desde los 2 meses al mes, porque para hablar de sociedades en estricto se habla no en función de días, sino se hace en función de meses. Y en la parte final vamos a hacer un pequeño detalle para que puedan ustedes tener una visión bastante más clara de a qué es a lo que me refiero cuando hacemos una distinción entre días calendario y también entre mención a un mes entero. Entonces, veníamos diciendo que la forma en la que impugnamos los acuerdos societarios, primero legitimarse para poder luego ir a la vía jurisdiccional y en esa vía poder reclamar. Pero ¿qué podemos reclamar normalmente, no? Primero tenemos que ver en un orden de intereses, ¿no? El primer interés es un tema de interés público, ¿no? Hay decisiones que probablemente estén reñidas directamente con la ley. Por ejemplo, si yo tengo una sociedad que está dedicada a la confección de prendas, yo no podría tomar un acuerdo directamente que la sociedad comience a importar marihuana o que comience a adquirir marihuana para que las prendas puedan salir con fibras de la marihuana. Entonces, si bien es cierto, esto podría llamar a la extraordinariedad de las circunstancias, yo podría estar vulnerando una norma de orden público que me prohíbe a mí comercializar directamente con este tipo de sustancias. Entonces, de repente mis socios toman la decisión y yo tendré que impugnar esta decisión porque puede traernos alguna contingencia directa, porque si se toma conocimiento de esta decisión, va a traer definitivamente la mirada del Ministerio Público o de cualquier otra organización o entidad pública que quiera impugnar la decisión. Entonces yo también podría, al sentirme agredido frente a esta decisión, impugnar esta decisión. Muchas de las decisiones que se llevan a la impugnación en los acuerdos societarios en el día a día
son básicamente por decisiones que intentan vulnerar la participación en la decisión de la sociedad. Por ejemplo, nos ponemos en el caso en el que yo soy socio y no he sido convocado, por ejemplo, para una junta donde se va a decidir el cambio de los órganos de gestión de la sociedad. Van a cambiar el gerente, el administrador, y yo no he sido convocado o he sido convocado de una manera ilegítima. Ese tipo de decisiones evidentemente vulneran el principio de participación y el respeto por la condición que tengo de accionista o de participacionista en la sociedad, y me llevan a mí a la necesidad intrínseca de poder impugnar esos acuerdos. Entonces, incluso también la omisión de formalidades en la publicidad, en las formalidades escritas, ¿no? Hay a veces decisiones que van en contrario a las leyes que interesan al orden público, como hace un momento mencioné. También puede haber contravenciones a las estipulaciones del pacto social o del estatuto. Imagínense ustedes una empresa que tiene todos sus bienes, todos sus aportes destinados, por ejemplo, a la pesca, y de pronto hay un acuerdo de la sociedad para que esta empresa se dedique a la manufactura o a la comercialización de harina de trigo, en una situación que pudiera ser totalmente distinta a los fines iniciales y que pudiera tener efectos y repercusiones en la práctica económica, porque de repente los socios están mal asesorados, toman una decisión y bueno, uno de los socios directamente aludido con esta decisión en perjuicio de sus intereses económicos, ¿no? Puede luego llevar a esta decisión a una impugnación por un acuerdo de la sociedad. Entonces, hay que revisar básicamente desde el artículo 139 hasta el 150 de la Ley General de Sociedades para ver allí directamente cuáles son los supuestos fácticos y los supuestos en los que nosotros podemos desarrollar, podemos llevar al campo de la discusión judicial la impugnación de estos acuerdos, ¿correcto? Entonces, pero también hay que diferenciar algunos temas para saber en qué casos yo estoy legitimado para ir a una acción de impugnación y otros casos a la acción de nulidad. En el caso de la acción de impugnación está netamente legitimado la participación de los accionistas. Solo los accionistas, los participacionistas que están en contra de la decisión del acuerdo societario van a poder legitimarse en el pedido. Mientras que en el pedido de acción de nulidad, y hay que distinguir estos dos verbos de la impugnación, porque yo soy parte de esta sociedad, y entonces impugno porque no estoy de acuerdo, porque la omisión o la contrariedad a las normas de orden público o a las normas de mi estatuto, ¿no? Me están generando un perjuicio. Y luego está la posibilidad de la acción de la nulidad, que le tiene la posibilidad de legitimar a cualquier persona, la de solicitarle, tocarle la puerta al Poder Judicial y de llevar allí precisamente su reclamación, ¿no? Imaginémonos, por ejemplo, un acuerdo societario del cual tomamos conocimiento, en el que, por ejemplo, algunas empresas se ponen de acuerdo para establecer precios. Si bien es cierto, hay un ente regulador o, por ejemplo, si un grupo de empresas se ponen de acuerdo para hacer compras y manejar precios con respecto a las adquisiciones que puedan hacer, si bien es cierto, hay órganos reguladores públicos que pudieran intervenir para evitar este tipo de monopolios, estas prácticas, también cualquier persona está legitimado para, del conocimiento de este acuerdo, plantear ante el Poder Judicial una acción directamente de nulidad. Y eso está legitimado directamente en el artículo 150 de la Ley General de Sociedades. Pero vamos viendo un poco también el tema de la impugnación de acuerdo asociativo. Las palabras a veces tienden a ser similares, pero tienen contenido distinto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando en el día a día lo que siempre se ve y con mayor frecuencia son las asociaciones, ¿no? Personas que tienen intereses en común, ya no con fines lucrativos, como sí ocurre con la sociedad, sino que tienen intereses a realizar de manera organizada, de manera colectiva. Por ejemplo, una asociación de vivienda, ¿no? Todas las personas un grupo humano se reúne con el fin de satisfacer la necesidad de vivienda. Y para eso entonces identifican una determinada circunstancia que los une, una afinidad. Entonces se organizan ya no bajo las normas de la Ley General de Sociedades, sino que recurren al Código Civil y también van a constituirse formalmente bajo los requisitos del Código Civil y van a tener un estatuto, que va a ser la forma en la que se van a autorregular, la forma en la que van a establecer
la participación democrática de todos los miembros para ser presidentes, para ser miembros de sus famosas juntas directivas. Entonces, este tipo de impugnaciones a estos acuerdos también tienen una singularidad. La primera situación fáctica es que la junta directiva o la asamblea, porque ustedes recordarán que en el caso de asociaciones, la asamblea es el máximo ente de representación que tiene las asociaciones, y las juntas directivas son una forma delegada para representar los intereses de la asociación. Es entonces en ese momento en que las asociaciones a veces toman decisiones que puedan ser arbitrarias, que van contra normas contrarias a la ley. Entonces, una similitud totalmente compatible con la de la impugnación de acuerdo societario, ¿no? Hay algunas circunstancias que puedan generar arbitrariedad cuando algo no está regulado cuando algo va en contra de las normas reguladas que regulan las formas de actuar de cualquier ciudadano en el Perú, y esta situación intenta por omisión o por acción causar un daño, puede cualquier persona recurrir a la vía jurisdiccional, acceder a través de la tutela a que alguien reponga este derecho, ¿no? Y así evitar arbitrariedades. Y entonces hablamos un poquito nuevamente del tema de las asociaciones. Aquí el tema ya no está en la Ley General de Sociedades, ya no está en el artículo 139 al 150 de la Ley General de Sociedades, sino que está más bien por el contrario en el artículo 92 del Código Civil, ¿no? Donde habla básicamente que las personas que tienen esta posibilidad, esta legitimación para impugnar los acuerdos, son los miembros de la asociación, y se va a dar intrínsecamente por la violación de disposiciones legales, normas de orden público, Código Civil o estatutarias, ¿no? Por ejemplo, un clásico ejemplo para que ustedes que nos siguen puedan tener una idea, ¿no? Imagínense ustedes lo que ocurre en el día a día en las asociaciones, ¿no? A la junta directiva se le ocurre establecer la necesidad de una cuota ordinaria o extraordinaria y no la legitiman con la asamblea y la comienzan a exigir. Y hay gente que por las condiciones personales, circunstanciales, no puede cumplir con esa cuota, y luego la junta directiva decide la depuración, la exclusión de ese asociado. Entonces, esa es una situación arbitraria. ¿Y qué hago frente a esa situación arbitraria? ¿Me quedo de brazos cruzados? No, yo tengo la posibilidad de recurrir a la vía jurisdiccional, tocarle la puerta al Poder Judicial y decirle: vengo a impugnar esta decisión de la asociación de haberme excluido. O por el contrario, de repente no me están excluyendo, pero me están imponiendo una amonestación patrimonial, una famosa multa. Te pongo una multa, pero esa multa no tiene asidero, no tiene respaldo ni en el estatuto ni en ningún acuerdo de la asamblea. Por lo tanto, vendría a ser irregular la decisión. Es decir, el acuerdo de la asociación no tendría validez porque carece de un requisito fundamental, que es que emane directamente de la asamblea, que tenga un respaldo en el estatuto. Ahora, la pregunta es, en líneas generales, ¿todo asociado debe de cumplir lo que manda su asociación? La respuesta es sí, pero no toda decisión que tome la asociación es exigible. Siempre debe haber una legitimidad para poder exigir estas conductas, y esta legitimidad debe estar o en el estatuto, y de esa manera se vuelve ordinario y regular, o deberá de estar en un acuerdo de asamblea que permita la exigibilidad de ese acuerdo y que todas las personas puedan en algún momento impugnarlo. Y también va a pasar algo similar que con el acuerdo societario. Si el asociado, ojo, hay que diferenciar la palabra para asociación, asociado, y para socio, para la sociedad es socio, ¿no? Entonces, en el caso del asociado que participa en alguna asamblea, ¿no? Y se da con la sorpresa de que hay una decisión que a él no le beneficia o que está yendo en contrario a las normas de orden público del estatuto, lo que deberá hacer es dejar constancia de que no está de acuerdo. Y si no participó, bueno, pues entonces si no ha participado, lo que le correspondería es que pueda ir a la vía judicial. Tiene 60 días hábiles para impugnar el acuerdo, ¿no? Incluso hay un plazo adicional de 30 días después de que ese acuerdo, si es que el acuerdo es inscribible, ¿no? Sobre los efectos de la inscripción, todavía tiene un plazo adicional de 30 días luego de esa inscripción. Estos plazos que podrían sonar a veces incluso vacíos a través de esta charla, son importantes de recordar porque nos llevan a pensar por qué los legisladores han dado estos plazos a veces cortos y a veces un poco más largos para impugnar determinado acuerdo
societario o en su caso acuerdo asociativo, porque no puede haber zozobra, no puede reinar la incertidumbre en las personas jurídicas sin fines de lucro, como son las asociaciones. No puede pues pasar pues eternamente 3, 4 meses, medio año, con la zozobra de que la decisión o el acuerdo que se ha tomado vaya a ser impugnado en la vía judicial. Tiene que resolverse de manera directa, y es por eso que también la ley les ha establecido a este tipo de impugnaciones vías mucho más cortas, como el proceso abreviado, donde básicamente se va a discutir, ¿no? En un proceso más corto, se va a permitir menos capacidad, menos posibilidades de estaciones procesales, ¿no? Para que las partes puedan probar, según convenga su derecho, qué es lo que vienen reclamando y la acreditación correspondiente de por qué sienten que esa decisión los afecta directamente. Entonces son plazos cortos, ¿no? No debe haber zozobra en la asociación. Igual ocurre con las sociedades, haciendo un parangón, ya si vamos haciendo una suerte de correspondencia. En el tema los acuerdos societarios también tienen plazos bastante cortos, y yo diría incluso más cortos, porque por ejemplo los plazos para impugnar acuerdos societarios son de 2 meses, y es lo que decíamos en la parte inicial. Si por ejemplo el acuerdo fue el 12 de septiembre, ¿no? Los 2 meses vencería, y son plazos de caducidad, ¿no? Vencería el 12 de octubre, primer mes, 12 de noviembre, segundo mes. Mientras que en el caso de los acuerdos asociativos son en días hábiles. Y uno podría decir, bueno, representan igual días, 2 meses, 60 y 60 días. No, lo que pasa es que cuando hay representación de días hábiles, ¿no? Hay que hacer contabilidad y no se va a contar los días sábados y domingos y tampoco los feriados. Entonces es un plazo un poquito más extenso, ¿no? Ahora, lo que buscan estos plazos básicamente es darle publicidad, que se pueda legitimar la decisión por sí sola. En algunos de los casos también, estas decisiones, cuando tienen capacidad de inscripción, o sea, cuando tienen la necesidad de que estas decisiones son tan trascendentes, están variando, modificando, o están por decidir, están por generarse una disposición, ¿no? Un acto de disposición de la sociedad o de la asociación, y deben de inscribirse, los plazos están regulados directamente en función a la inscripción. ¿Por qué? Porque los registradores públicos también tienen, según su propia norma, la posibilidad de intervenir en la calificación y exigirle a estos acuerdos asociativos o acuerdos societarios la validez de no vulnerar normas de ordenamiento público, y muy por el contrario, también exigirle a estas formas organizadas de nuestra sociedad que cumplan con los requisitos que se vienen estableciendo en sus propias normas estatutarias, desde requisitos formales como plazos al momento de la convocatoria, como el quórum necesario, como la legitimidad de quién hace la convocatoria. Muchas veces tenemos el problema de que no invoca la convocatoria el presidente en el caso de las asociaciones, ¿no? El último presidente inscrito, ¿no? Sino que el último presidente inscrito se desaparece, y bueno, solamente viene pues el secretario o las personas que han quedado relegadas con sus intereses, ¿no? Y entonces los acuerdos vienen siendo pues tachados a nivel registral. Y entonces tenemos una suerte de diferentes problemas que se van dando en función a la problemática de organizarse en el día a día bajo una empresa, bajo una organización societaria, organizarse con fines sin lucro, pero para cumplir intereses también personales, sociales, a través de las asociaciones. Es una suerte de problemática del día a día. Algunas circunstancias especiales en las formas de asociación es las discusiones sobre los famosos consejos directivos. Los famosos consejos directivos también toman decisiones para las formas societarias, y la pregunta es si es que se pueden impugnar. Yo creo personalmente, hay amplia jurisprudencia, hay amplia literatura doctrinaria al respecto que permite decir que sí debe de existir. Yo creo que en el caso de los consejos directivos, que se deben a una asamblea, ¿no? Deben de estos acuerdos previamente pasar por la impugnación ante la asamblea, que es la magna forma representante del grupo humano que ha decidido organizarse,
¿correcto? Y será la asamblea la que deba de pronunciarse. Y si, bueno, no hay pronunciamiento, evidentemente también se podrá llevar esta discusión al Poder Judicial, ¿no? Y podríamos hacer alguna analogía incluso con los plazos que existen para la impugnación de los acuerdos asociativos y los acuerdos societarios. Estos temas en realidad pueden resultar a veces bastante complejos para el día a día, porque no todo el mundo decide tomar la iniciativa de impugnar los acuerdos, precisamente por desconocimiento. En el día a día, el derecho civil es precisamente eso, una forma de conocer cómo debo de comportarme en el día a día, en mi conducta, en la interrelación con otras personas para satisfacer intereses, ¿no? Y no saben precisamente que deben de dejar constancia en las formas establecidas por sus estatutos de estar en contra de las decisiones que se vienen tomando. Es amplia la posibilidad que tienen las personas que se han organizado a través de sociedades de capitales, para los que tienen empresas, o para las que se han organizado a través de asociaciones. Lo cierto es que usted tiene la posibilidad de llegar ante el Poder Judicial y poder impugnar en los plazos que les hemos venido mencionando las acciones de impugnación concretas. Pues bien, por nuestra parte vamos concluyendo con esta exposición y me debo ahora a algunas preguntas que puedan hacer nuestros invitados que han participado en nuestra transmisión. Bueno, no hay preguntas. Muchísimas gracias por este tiempo brindado. El estudio Lázaro y Ruiz Abogados les agradece haber participado de estas charlas informativas. De verdad, para nosotros nuestra intención es llegar al público de a pie, es participar con la sociedad de temas que a veces pueden sonar muy rimbombantes y muy complejos, pero en el fondo también tenemos la necesidad de que las personas sepan cómo defender sus intereses en cualquier o ante cualquier circunstancia o situación de hecho. Muchísimas gracias. Esta noche ha sido Redi Lázaro. Los invito a seguir participando en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, en YouTube, a través de nuestro canal, y será hasta otra próxima oportunidad. Muchas gracias.